Y ahora nos vamos con los ganadores y perdedores de la sesión de hoy. Me acompaña Alfredo Huerta Chaboya, director de estrategia de AdValue, asesores independientes. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. A ti y al auditorio. Cuéntanos, por favor, acerca de la minuta de Banxico y también de las tasas de interés que prevalecen en nuestro país. Creo que ha sido muy interesante y muy claro lo que acabas de exponer. Al final de cuentas, yo creo que hay un entorno internacional en donde pues prácticamente la mayoría de los bancos centrales han optado por una política monetaria expansiva, ¿no? Reduciendo las tasas de interés ante una evidente desaceleración de la economía global. Yo creo que queda claro por ese lado ese aspecto y también, desde luego, pues hay ese entorno en donde menor crecimiento y menor inflación pues abren ese espacio que lo están aprovechando prácticamente todos los bancos centrales. Hoy vemos una inflación prácticamente en zona objetivo, como se mencionaba, a niveles del 3%, y una inflación subyacente en 3,75, que finalmente esa es la que todavía no termina por ceder. Sin embargo, bueno, dentro de los riesgos que se ven de manera interna, evidentemente ese es el tema de gobernanza. ¿Qué es el tema de gobernanza? Bueno, pues son incertidumbres sobre las políticas económicas y fiscales, por ejemplo, por un lado, el tema de inseguridad, la falta de Estado de Derecho, y por el otro lado, pues todavía el TIMEC, ¿no? Que también lo tocaron ahí en la reunión de Banco de México, que evidentemente octubre es un mes relevante, ¿no? De noviembre, si no se da estas condiciones, después del Día de Acción de Gracias salen el Congreso y evidentemente se estaría trasladando prácticamente hasta el 2020 con año electoral. Así que en resumen te diría, hay ese espacio, seguirá a la Fed por el tema de flujos más que otra cosa. Como dato nada más, el promedio de los últimos 20 años, la tasa de interés en México es del 6%, hoy estamos al 7,75%. Debido a ese diferencial habría espacio para ajustar la tasa, pero ante un entorno incierto también internamente, evidentemente los flujos se vuelven relevantes y los extranjeros en la parte mercado dinero llevan una disminución en lo que va del año, en la variación de lo que va del 2019, alrededor del 2,5%, que son alrededor de 2.500 millones de dólares. Por eso irá acompañando a la Fed en el movimiento gradual de baja en tasas de interés. Precisamente mencionas a la Fed. Platícanos acerca de la minuta de la Fed, también de las tasas de interés de Estados Unidos y especialmente del bono a 10 años. Claro que sí. En ese aspecto, bueno, uno de los temas importantes e interesantes es que la economía americana, también como promedio de los últimos 20 años, ha crecido a tasas alrededor del 2,2, 2,3%. Hoy en día, el último dato que tenemos mantiene un ritmo de crecimiento del 2%, pero tuvimos recientemente datos de inflación al consumidor en 1,7% anual, inflación al productor del 1,4%, es decir, por debajo del objetivo de la Fed. También tuvimos la semana pasada los datos de creación de empleo, 136,000 plazas, frente a un promedio últimos 12 meses de 179,000, es decir, viene un proceso donde está perdiendo ritmo de crecimiento, un menor ritmo de generación de empleos y evidentemente da espacio a la Fed para seguir ajustando un poco la tasa de interés. Es claro que si la economía está llegando a tasas promedio, esa tasa promedio de los últimos 20 años de Estados Unidos es del 1,6%. Hoy la tasa es del 2%, así que nuestra estimación es que pudiera estar ajustando todavía en este año una vez más la tasa de interés a niveles de 1,75 y posiblemente el primer trimestre llegar a ese 1,50 para neutralizarla ahí, ¿no? Bien, finalmente te pediría un comentario acerca de lo que se supo hoy de Gerardo Esquivel y de Jonathan Heath, acerca de que pretendían bajar 50 puntos base, ¿no? Pues sí, creo que Banco de México tuvo un mayor ritmo de incremento en las tasas de interés para controlar esta inflación que había terminado, si no recuerdo, el 2017 en 6,77% anual, y eso pues lo llevó de una manera más acelerada. Yo creo que si no midiéramos el tema de flujos, hay espacio para que pudieran haber bajado 50 puntos base. Sin embargo, mi punto de vista es que el tema de flujos limita y creo que debe hacerse de manera gradual y ordenada para no tener un desencanto con el tipo de cambio, porque de ahí se deriva un círculo vicioso posterior hacia los temas de inflación. Hoy están buscando controlar la inflación, el tipo de cambio es relevante y creo que el diferencial de tasas pues sigue siendo un atractivo para mantenerlo.
Por supuesto, muchísimas gracias Claro como que siempre sí, por tu Elena. análisis, Alfredo Huerta Chaboya. Y bueno, estaremos al pendiente. Decías todavía una reducción más. Así es, claro que sí. Veremos cómo se da. Muchas Claro gracias. que sí. Gracias, Elena.